Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Una vez más, aquí conectándonos en este programa o podcast de Vital, que para mí es un privilegio el poder compartir y el poder hablar de ese Dios maravilloso que nos une miércoles a miércoles y poder hablar de Él, poder conocerlo más profundamente y que vayamos viendo en nuestras vidas su obra transformadora, su poder que restaura, que sana, que da vida en cada uno de nosotros. Como habrán visto en más de alguna publicación, saben que estoy ahora de viaje, he salido de Querétaro y pues me encuentro visitando a mis hijos, a mi familia, mis hermanos, mi mami, mi nieta y compartiendo con ellos. Siempre hacemos este espacio porque para mí es más que importante el poder seguir creciendo en el conocimiento, no ese conocimiento de letra que queda a nivel intelecto, sino conocer de cerca el corazón de Dios y que podamos compartir esta verdad divina que hace toda la diferencia en nuestras vidas. Así que me alegra el poder estar con ustedes hoy y hacerlo desde mi país natal, que es El Salvador. Cambiamos el horario de este día para las 3 de la tarde, así que doy gracias a cada uno de los que puedan conectarse, porque sé que no es el horario habitual, el cual es a las 2 p.m. hora de Querétaro, México, para poder conectar y hablar de nuestro Dios. Cuando hablamos de nuestro Señor, hemos estado hablando de la importancia de ser, de convertirnos en esa esencia que refleja que somos sus hijos, convertirnos en personas que reflejan a un Dios vivo, a un Dios que conoces, a un Dios que ha influenciado tu vida, pero no solamente definirlo como esa palabra de influencia, sino dejar que Él sea la vida que fluye en nuestro interior, que esa vida esté cada día más fuerte en cada uno de nosotros y poder así ir profundizando en su corazón, en su grandeza, en su amor, en su poder, en su santidad y todo lo que representa el reino celestial al que tú y yo pertenecemos. Pero también cuando hablamos de ser hijos, viene acompañado con acciones, con hechos, con el hacer. Y cuando hablamos de hacer, ¿qué es lo que nos dice su palabra? ¿Qué es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo a través de esta palabra viva para que tú y yo podamos hacer cosas que reflejen no una acción en sí, sino el fruto espiritual cobrando vida en nuestro interior y manifestándose en nuestras acciones? Porque hay gente, como seres humanos más bien, podemos hacer cosas que tienen apariencia de buenas, pero no necesariamente ser aprobadas por Dios. Entonces, cuando hablamos de acciones como hijos de Dios, tiene todo que ver con lo que hay en nuestro corazón, no con lo que pretendemos presentar a las personas, sino con lo que ya generó vida en nuestro interior y está produciendo una acción que huele al corazón de Dios, que representa o hace manifiesta la obra de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque son acciones que se pueden sustentar con el tiempo. Son acciones que son sostenidas en Dios a través de nuestra vida hasta el último día que vivamos en esta tierra. Y eso es transformación. Eso es lo que el poder de Dios hace en cada uno de nosotros. Yo quiero compartirte un versículo, uno de los versículos de esta tarde, que es muy profundo, es muy corto, pero muy profundo. Y tiene todo que ver con el que tú y yo estemos conociendo a nuestro Dios. Tiene todo que ver con poder identificarnos con lo que el reino de los cielos representa para todos aquellos
que hemos sido constituidos hijos. ¿Y quiénes son constituidos hijos? Son aquellos que han reconocido a Jesucristo como el Salvador, el Redentor, que han decidido hacer de nuestro Señor Jesucristo su Dios personal. Es decir, lo reconocen como esa máxima autoridad, como esa fuente de vida, de consejo, y somos guiados, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Y dejarnos guiar por el Espíritu Santo tiene que ver con morir a los deseos de nuestra carne y vivir de acuerdo a los deseos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, acompáñame y leamos lo que está escrito en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es un versículo corto, como repito, pero es un versículo que si tú y yo nos detenemos a buscar la intención del corazón de Dios, nos da más bien una revelación muy profunda de lo que Dios espera de ti y de mí. Y dice, tú pues, hijo mío. Primero está hablando a sus hijos. El mundo entero es su creación. Cada ser humano es la creación de Dios. Y lo que Dios más anhela es que tú y yo aceptemos su paternidad. Es decir, que nos dejemos adoptar por Él. Pero ya somos personas con raciocinio, que tomamos decisiones, y por lo tanto Él nos da a nosotros la libertad de decidir si queremos ser sus hijos. Y esta decisión es cuando tú y yo estamos con la convicción de que Jesús es el Salvador, de que Jesús es el Dios Todopoderoso, de que Jesús es nuestro Redentor, la fuente de vida. La palabra dice que Él es la verdad, que Él es esa verdad que viene y te liberta, que Él es la vida, pero también el camino. El camino, la verdad y la vida. Eso es Jesús. Entonces, recibirlo a Él, entender quién es Él y hacerlo mi Dios, significa que yo he comprendido que Él es fuente de toda verdad. Y que cuando yo dejo que esa verdad opere en mi vida, solo entonces seré verdaderamente libre. Si Jesús es el camino, entonces para poder avanzar en la dirección que agrada a Dios, que es la voluntad de Dios, yo debo de caminar como Jesús caminó. Debo de buscar seguir su ejemplo. Debo de buscar que mis pensamientos, que mis emociones estén alineadas con lo que su caminar como hombre en la tierra nos mostró cada día de su vida en su ministerio y dentro de las historias relatadas en sus días anteriores a su ministerio, que no son muchas, pero al final son un ejemplo de vida. Son huellas que somos llamados a seguir porque Él es el camino. Y si Él es la vida, entonces la decisión de recibir a Cristo es decidir vivir una vida que refleje que Él es el que influencia todo mi ser, que Él es la fuerza de poder que me hace vivir de la manera que vivo. Por lo tanto, si ser hijo de Dios es aceptarlo a Él y hacer cada una de estas cosas, entonces justo ahí, y yo digo, si quiero eso, es donde Dios me dice, eres mi hija, porque has aceptado que yo te adopte como tu padre. Y eso es lo relevante y lo importante. El resto de la humanidad sigue siendo su creación y siguen teniendo la puerta abierta para aceptar
la paternidad de Dios, porque Dios anhela que todo ser humano pueda entender quién es Él y así permitirle a Él ser nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Redentor. Entonces está Pablo hablando con Timoteo y está usando una frase que Dios puede usar con nosotros, hablándonos como sus hijos. Pablo está viendo a Timoteo como un hijo espiritual, como alguien a quien él ha enseñado, ha discipulado para imitar a Jesucristo, para caminar de acuerdo al corazón, y le está diciendo, hijo mío. Quiere decir que Timoteo podía identificar a Pablo como un papá espiritual, como alguien que lo había guiado y mentoreado en los caminos del Señor. Si yo veo a Dios como mi Padre, estoy dejándolo que me guíe, estoy dejando que me mentoree, estoy dejando que me aconseje, estoy buscándolo en todo tiempo, en los tiempos de gozo y de alegría, como en los tiempos de dificultad, de dolor, o como en los tiempos donde mi carne está queriendo recobrar fuerzas y puedo ir a Él para que mi carne muera. Y luego sigue diciendo Pablo, esfuérzate. Fíjate, Dios nos está invitando a través de su palabra, como Pablo lo hizo con Timoteo, a esforzarnos. Ahora, ¿a dónde, como hijos de Dios, ponemos nuestro mayor esfuerzo? Y estoy hablando de nuestra relación con Dios, de nuestra vida espiritual, no de todas las áreas en las que tú y yo tenemos cierta responsabilidad. Pero en lo que compete a nuestra relación con Dios, en lo que compete a nuestro caminar espiritual, ¿en qué estamos poniendo nuestro mayor esfuerzo? ¿Cuál es nuestro mayor enfoque en nuestra vida espiritual? Porque requiere un esfuerzo. ¿Y qué es un esfuerzo? Es poner de mi energía, poner de toda mi intención, ponerle todas las ganas a hacer algo, y en este caso que está totalmente ligado a hacer algo para tener una vida que refleje que Dios me gobierna, que Dios es mi Dios, que Él es mi Padre, que las leyes del cielo son las que rigen mi vida y están por encima de los deseos humanos, por encima de los deseos de la carne, por encima de los caprichos, por encima de lo que yo como persona considero bueno o malo, porque es Dios quien decide qué es bueno y qué es malo. Él es el que tiene la máxima autoridad en mi vida. Y entonces Dios me está diciendo, Cristi, o te está diciendo a ti esta tarde, ¿en qué estás tú poniendo todo tu esfuerzo en tu vida espiritual, con respecto a tu vida espiritual? Y bueno, y sigue diciendo el versículo, en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, no solo nos dice que nos esforcemos la palabra, sino que también nos está diciendo en qué debemos de poner nuestro esfuerzo, a dónde debemos de poner nuestro enfoque para poder tener una vida espiritual que refleje quién es mi Dios, quién es mi Señor. Y me dice, esfuérzate en la gracia. ¿Y qué es la gracia? ¿Qué es la gracia de nuestro Dios? ¿De qué está hablando la palabra cuando hablamos de gracia? Cuando vamos nosotros a la Biblia y nos vamos al griego y estudiamos lo que significa la palabra gracia, empezamos a descubrir verdades profundas. Porque muchas veces hemos creído que la gracia es aquello que es gratuito, aquello que no es difícil, aquello en lo que yo no tengo compromiso o responsabilidad alguna.
Pero eso no es la gracia. Si yo voy al verbo gracia, la palabra griega es charis. Pero ¿qué significa esta palabra? ¿Qué significa? ¿Qué profundidad tiene? Y dice que es una manera o una acción concreta en nuestra vida espiritual, porque está hablando de nuestro caminar espiritual. Es algo divino, es una influencia que viene de parte de Dios a nuestro corazón. Y esto va a reflejarse en tu estilo de vida. Eso es lo que significa gracia. También puede incluir el que yo tenga una gratitud constante hacia Dios. Es un beneficio, es también el favor de Dios sobre mi vida. Es una libertad llena de gozo, porque viene del Todopoderoso. Pero quiero que nos enfoquemos mucho en lo que dice que es la influencia sobre mi corazón. Ahora, este es el poder de Dios influenciando mi vida. Este es el poder de Dios que permite que yo pueda accesar a lo divino para que el reflejo de mi caminar, el reflejo de mi vida, muestre quién es Dios y quién es el que tiene la influencia sobre mí. Y yo quiero que esta tarde tú y yo nos preguntemos, ¿es Dios quien tiene esa influencia sobre tu vida, sobre mi vida? ¿Es Él el que está dictando tu forma de reaccionar, tu forma de pensar, tu forma de sentir? ¿Es Él el que está dirigiendo tus pasos? Porque muchas veces tú y yo podemos decir, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Me entrego a ti. Pero ¿cuánto estoy yo realmente dejando que mi ser se rinda a Dios y así poder obedecer su influencia en mi vida? ¿Estoy dejando que la bondad de Dios influencie mi corazón? ¿Estoy dejando que el amor de Dios, el amor verdadero, el amor que es perfecto, influencia mi corazón? ¿Estoy dejando que su paciencia influencia mi corazón? ¿Estoy dejando que su paz influencie mi corazón? ¿Estoy dejando que su fe influencie mi corazón? ¿Que su mansedumbre influencie mi vida? ¿Qué estamos tú y yo permitiendo que sea una influencia directa en nuestro corazón? ¿Estoy permitiendo que el gozo del Señor me influencie? Porque cada una de estas cosas son características de la vida espiritual, de la vida que proviene del Espíritu. Y cuando Él está hablando de esfuerzo, está hablando de que tú y yo seamos empoderados. ¿De qué? Del poder de Dios. Que tengamos la capacidad de hacer lo que Dios dice que podemos hacer. Que tengamos de Él las fuerzas para hacer aquello que humanamente no nos es posible hacer. Dios me está invitando a mí y te está invitando a ti a que seamos personas influenciadas por Él y que nos esforcemos en buscar esa influencia constante en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Eso es lo que el Señor está hablando en su palabra. Por lo tanto, no podemos tomarla a la ligera. Este es tiempo en que tú y yo nos detengamos y meditemos en nosotros. Hagamos eso que no es fácil de hacer, que es examinarnos a nosotros mismos.
la versión ampliada de Timoteo, de la Biblia en Timoteo, dice de esta manera: así que tú, mi hijo, sé fuerte. ¿Qué significa ser fuerte? ¿Qué está tratando Dios de decirnos a través de este versículo? Nos está diciendo: busca ser fortalecido constantemente. Tú y yo sabemos que la vida en la tierra es una vida de retos, especialmente cuando hablamos de la vida espiritual. Y este reto constante es lo que Dios quiere que tú y yo abracemos, en el sentido de buscar fortalecernos en Él cada segundo de nuestra vida. Sé que habrán momentos de debilidad, pero lo importante es que en algún momento de tu debilidad, lo mejor es que al inicio, pero si no te ha sido posible que en algún momento de tu debilidad o de mi debilidad, yo busque ser fortalecida en Dios, tú busques ser fortalecido en Dios, que seas empoderado en su gracia. ¿En qué? En su influencia, en todo lo que representa el carácter de Dios. ¿Qué carácter tiene Dios? Él es fiel en todo tiempo. Él dice que no se rinde. Él permanece siendo fiel, aun cuando tú y yo le podamos ser infieles. Él permanece siendo Él mismo. Entonces, ¿será que Él puede influenciar mi vida a permanecer siendo fiel? ¿Será que Él es fuerte y puede influenciar mi vida para yo ser fuerte en Él? Todo lo que Dios es lo que Él quiere darnos a ti y a mí. Y quiere que tú y yo estemos dispuestos a buscar esto de forma voluntaria, que sea el anhelo de nuestro corazón, el esforzarnos en su gracia, el esforzarnos en buscar ese poder que hace que yo pueda ser encontrada viviendo en Cristo, permaneciendo en Él. Que busque esa fortaleza que solo puede venir de Dios para poder sostenerme en los retos de esta vida. En esto de rendirme a Dios, vengo ejercitándome ya por 3 décadas. Y recuerdo las primeras veces en que yo cedía de forma voluntaria a ser influenciada por Dios, a dejar que Él fuera mi mayor influencia en mi vida. Pero en esos momentos, en mis primeros años, recuerdo que era doloroso, recuerdo que a veces era para mí de alguna manera triste, porque en el proceso de rendir algo y luego llegar a ver el resultado, hay un lapso de tiempo, y ese lapso de tiempo en el que tú aprendes a rendir tu propia forma de sentir, tu propia forma de pensar, tu propia forma de resolver las cosas, lo que sea que hagas, y que Él te está diciendo: no es ese el camino que yo he dejado, porque yo soy el camino. Y si no se parece a mí tu accionar, tu pensar, tu sentir, tu desear, entonces no estás caminando de acuerdo a mi corazón. Y ahí quiero invitarte, dice Dios, a que me dejes influenciar tu vida, a que me dejes cambiar lo que hoy le da sentido a tus acciones, a tus pensamientos, a tus emociones, a tus deseos, y dejar que sea yo el que empiece a darle sentido a cada una de estas áreas de tu vida. Y en una ocasión recuerdo, y creo que se los conté no hace mucho, que Dios me pidió que rindiera mis amistades, que Él quería ser en ese momento de mi vida mi mejor amigo.
Y recuerdo que aparte de que me parecía exagerada su petición, pensé, qué aburrido tener solo a Dios de amigo. Obviamente no sabía lo que yo decía, estaba empezando a conocer a Dios, empezando a profundizar en esa relación íntima con Dios. Y fue complejo para mí el proceso de llegar a dimensionar lo que en realidad Dios me estaba ofreciendo. Porque para nosotros es muy fácil compartir con personas que podemos ver, que somos afines, que nos gustan ciertas cosas de igual manera, que podemos irnos a tomar un café, que podemos ir al cine, que podemos pasarla bien, compartir, chistar, reír, llorar juntos. Y es algo hermoso cuando tenemos ese tipo de relaciones, sea en familia o fuera de la familia. Y de repente está Dios ofreciéndote y diciéndote, ¿sabes qué? Quiero que sueltes esas amistades y quiero que en este tiempo te enfoques en establecer una amistad conmigo y fortalecer tu amistad conmigo. Pero a Dios físicamente no lo veo y no siempre lo siento. Por lo tanto, eso que Dios me estaba ofreciendo no me parecía como la mejor oferta. Y hoy cuando me pongo a pensar en mi respuesta de ese momento, digo, wow, Cristina, ¿cuánto ignorabas lo que representaba el tener una amistad con Dios? Porque realmente yo estaba muerta y Dios me resucitó. Dios empezó a devolverme la vida. Él empezó a transformar mi ser. Y recuerdo acceder a esa petición de forma voluntaria, pero no con mucha alegría. Pero cuando el tiempo empezó a pasar y cuando empecé a compartir más tiempo con Dios todos los días, mi vida empezó a tomar un rumbo inesperado. Un rumbo que empezó a sorprenderme. Obviamente, Dios empezó a meterse en todos los agujeros de mi alma, en cada recoveco, en cada esquina, en lo más oculto de mi alma. Y no fue placentero. No fue placentero que Él llegara a remover cosas del pasado que causaron dolor, que causaron enojo, que causaron tristeza. Sin embargo, a pesar de que no fue placentero, tenía la certeza que el resultado de que Dios se metiera en esas áreas de mi vida para ser mi influencia iba a ser más placentero de lo que yo podía imaginar. Y empecé yo a ver a este Dios maravilloso, a este Dios glorioso, y darme cuenta que este Dios no es lo que yo imaginaba, no es lo que yo pensaba, que es un Dios cercano, que es un Dios que quiere sanarte, que quiere darte vida, que quiere volverte a dar la sonrisa, no la que se ve en tu rostro, sino la que nace desde el corazón. Que la razón por la cual Él se mete en cada esquina, en cada recoveco, es porque Él sabe que necesitas un toque de su amor, de su poder, de su favor, de su verdad, de su gracia. Ese es el Dios que empecé a conocer. Me di cuenta que yo no podía manejar las amistades porque yo tenía mucha debilidad de carácter y necesitaba ser fortalecida en mi carácter. Me di cuenta que la forma de percibir las cosas en esta vida estaban totalmente influenciadas, no por Dios, sino por las experiencias buenas y malas que yo había tenido, pero no era la perspectiva de Dios en mi corazón.
¿Y cuántas veces puedo encontrarme caminando, aún después de 30 años de amistad con Dios, y de repente tener una percepción equivocada de las cosas? Pero el estar abierta a que Dios sea mi influencia es lo que me ayuda de forma constante a poder dejar que Él siga transformando mi corazón. Y por eso es que Pablo está hablando con Timoteo y le está diciendo, así pues, o así tú, hijo mío, así tú, así como Pablo se había esforzado, así como Pablo buscaba tiempos a solas con Dios, buscaba conectar con su poder que transformaba su ser, así estaba invitando a Timoteo a hacer lo mismo, que nunca perdiera el enfoque, que nunca se olvidara que lo más importante de nuestro caminar es esforzarnos por buscar su presencia, por entender cómo su poder se manifiesta en nuestras vidas, por entender que se trata de un camino personal, de un camino donde tú vas a dar cuentas de tus acciones a Dios y no podrás responsabilizar a nadie más de tus actos más que a ti mismo, porque soy yo la que toma las decisiones. Yo tuve una niñez no tan bonita, pero llega un momento en tu vida que yo decido qué hago con las experiencias no agradables de mi niñez, qué hago con las experiencias no agradables de mi juventud, qué hago con las experiencias de que viví ya como joven adulta, donde ya tomas decisiones que trascienden no solo tu vida, sino trascienden a las vidas de otras personas, cuando ya decides es entablar una familia, tener hijos. Yo soy la que estoy tomando las decisiones y también soy yo la que toma las decisiones de las experiencias vividas como adulta. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con las buenas experiencias? ¿Las hago el Dios de mi vida? ¿Pongo ahí mi esperanza? ¿Pongo ahí mi descanso? ¿Pongo ahí mi paz? ¿Qué hago con los momentos donde hay abundancia financiera o los tiempos de abundancia? ¿Pongo ahí mi fe? ¿Pongo ahí mi tranquilidad y mi seguridad? ¿Qué hago con las heridas causadas en los diferentes tiempos de nuestra vida? Con traiciones, con las ausencias, con los vacíos, con las palabras que no debieron decirse. ¿Qué hago con esto? Y dice Dios, si eres mi hijo, si eres mi hija, quiero invitarte a que te esfuerces en empoderarte de todo lo que yo soy. Y cada característica de Dios te dará una acción a seguir en cada situación que tú hayas enfrentado en la vida. Pero es nuestra decisión esforzarme. ¿Por qué? Porque Él ya lo hizo todo. Jesucristo ya dio su vida en la cruz para que el cielo estuviera abierto para nosotros, para que yo tenga acceso a los recursos espirituales. Ya lo hizo para mí, ya todo el poder del cielo es disponible para todo aquel que quiera usar el recurso. Entonces yo necesito aprender a buscar el recurso, a tomar el recurso, a rendirme a ese recurso que Dios me está dando, a obedecer la guianza del Espíritu Santo para ver una vida que empieza a nacer en mi ser interior y está reflejando a ese Dios de amor, a ese Dios de misericordia, a ese Dios que perdona, a ese Dios que da vida nueva, a ese Dios de oportunidades, a ese Dios que sana, que redime, que empodera, que levanta, que da identidad. ¿Cómo te ves a ti mismo? Es muy importante autoexaminarnos cada cierto tiempo para saber cuál es la condición en la que me encuentro.
Porque esa condición en la que yo me encuentro, cuando la puedo ver, me va a permitir seguir avanzando hacia mi destino eterno. Pero si ignoro mi condición, si ignoro las áreas donde necesito esforzarme en la gracia de Dios, ¿cómo entonces llegaré a mi destino? Si estas áreas lo que hacen es llevarme por un camino diferente que no es Jesucristo. Y el único que da vida y da vida eterna es Jesucristo. Y si Él es el camino, solo en Él puedo llegar a mi destino. Yo quiero animarte esta tarde a que puedas buscar ese destino eterno, a que puedas tú esforzarte en la gracia de Dios, a que accionemos en ese caminar constante, a que podamos crecer cada día más en Cristo y parecernos cada día más a Él. ¿Sabes qué oportunidades tienes en la vida para utilizar ese momento y que Dios tome control de ti? Cada vez que sucede algo que no te agrada o que te duele, cada vez que sucede algo que no es bueno, justo ahí tenemos oportunidades para dejar que el Espíritu Santo siga obrando en nosotros y continúe transformando a cada uno de nosotros. Así que, amados, yo quiero invitarte esta tarde a que seamos esforzados, a que seamos personas que buscan de forma constante la fuerza en Dios y así nos empoderemos de toda su gracia, de todo su favor, de toda su esencia y Él sea la influencia más grande en nuestra vida, de tal manera que se note que Él es mi Dios, que Él es mi Señor, que yo pueda reflejar al Dios viviente, que la gente pueda ver en mí a un Dios que está cambiándolo absolutamente todo. Para mí siempre es un privilegio, siempre es un honor compartir contigo y hoy te tengo una grata sorpresa. Quiero invitar a una persona que es muy especial en mi vida, a que pueda saludarte, a que pueda dirigir unas palabras al público. Este es un hombre que Dios ha traído a mi vida, a mi corazón, y que hoy ha venido a conocer a mi familia, ha venido a conocer a mis hijos. Hola. Antonio Montes, Tony, se los presento a todos. Me pidió matrimonio hace unos meses atrás y aquí está conmigo y pues quería que los saludara a ustedes también. Hola, ¿cómo están todos? Es un placer para mí saludarlos, conocerlos. Ya muchos conozco y bueno, a nivel nacional e internacional que tiene Cristi, pues bueno, no, pero es un placer para mí. Dios me ha dado un gran regalo en mi vida, la presencia de una mujer de Dios y una mujer tan hermosa como tú, mi amor. Gracias, gracias Señor y gracias a todos ustedes. Y bueno, pues que Dios los bendiga. Y sí estoy feliz conociendo a su familia. Y bueno, Dios obrando, Dios va delante de nosotros. Y Dios seguirá prosperando toda esta relación que hemos empezado. Dios ha sido bueno. Hay muchas cosas que no las he contado, pero el Señor siempre nos sorprende y siempre hace camino donde no lo hay. Y es el Dios que da nuevas oportunidades y que conoce nuestros sueños, conoce nuestros anhelos. Y bueno, Dios trajo a Tony a mi vida como esa respuesta maravillosa de su amor y de su gracia. Y ambos estamos esforzándonos por buscar su gracia, por hacer su voluntad, porque Él sea lo más importante en nuestros corazones. Porque si Él es lo más importante, nuestras vidas lo van a reflejar. Así que bueno, quería que los saludara a ustedes hoy que está en mi tierra natal, conociendo a mi familia, y que espero sea bendición para sus vidas este tiempo que hayamos compartido. Y gracias por
este espacio que tenemos miércoles a miércoles. Y bueno, ya lo conocieron, ya se los presenté. Muchas bendiciones, que estén muy bien. Bueno, bendiciones a todos, ha sido un placer compartir y nos seguimos viendo el próximo miércoles, siempre a 2 p.m. de la tarde, hora Querétaro, México, y seguiremos siempre buscando de ese Dios maravilloso, de ese Dios poderoso, de ese Dios de amor, pero de ese Dios que nos levanta más alto de lo que humanamente tú y yo podemos alcanzar por nosotros mismos. En Él lo podemos todo, pero dejémonos guiar por su Espíritu, obedezcámosle y veremos esa gracia poderosa sorprendernos cada día. Hasta pronto, hasta la próxima semana. Recuerda, vital, porque Dios es vital para cada uno de nosotros. Hasta pronto. Bye. Bye.